Los líderes del nuevo gobierno de Pedro Castillo en Perú han comenzado a mencionar frases que son muy familiares para los cubanos y los venezolanos, como reforma agraria y nacionalización de empresas. Hoy vamos a analizar el impacto regional y hemisférico que pudiera provocar un cambio radical en Perú. Con nosotros el analista económico y político Damián Valenzuela, presidente de la firma American Invest. Bienvenido, Damián. Usted, además de comentarista internacional, es en su vida profesional un inversionista de el dinero de otras personas. Entonces, cada vez que suena una voz de alerta en un país, usted dice, hey, ahí viene el dinero. Siempre venía para Miami. ¿Para dónde está yendo el dinero, por ejemplo, de Perú en este momento que hay temor? Tomás, antes que nada, bueno, un placer verte de nuevo. El dinero de Perú sigue viniendo para Miami, ¿ok? Esta es la zona que más recauda todo el dinero que sale de América Latina cuando existen coyunturas políticas que volatilizan las variables económicas locales. Hay un fenómeno político muy interesante desde el 2015 en adelante, en donde lo que parece es que las izquierdas vuelven al poder, fruto de una grieta cultural en las sociedades, no solamente lo que ha pasado en Perú, acaba de pasar en Chile, en donde la izquierda ha ganado las elecciones en Chile. En Brasil, Bolsonaro tiene una oposición muy fuerte de la mano de Lula da Silva. Argentina está siendo gobernada por una coalición de centro-izquierda con el presidente Fernández. México, con el presidente López Obrador, es otra coalición de izquierda. Entonces, en estos últimos 5 años, América Latina ha estado convulsionada, se ha generado una grieta social y ese dinero convulsionado ha estado viniendo fundamentalmente a Estados Unidos, que los ha recibido con buenas manos y ha dado la seguridad jurídica que siempre busca la inversión. También hay otro fenómeno, porque la llegada de Pedro Castillo ha volatilizado tanto la economía peruana que los activos peruanos se han puesto a precios de liquidación y también los inversionistas que tenemos menos aversión al riesgo lo vemos como una oportunidad para comprar activos con un bajo precio. Más allá de que los bonos, por ejemplo, han sido castigados, no solamente el de Perú, los bonos de Argentina, los de Bolivia, etcétera, etcétera. Pero están usando nacionalización, Damián. Nacionalización. Es más, están diciéndole a las grandes empresas, si ustedes no negocian con nosotros serán nacionalizados. Son empresas peruanas. Sí, empresas peruanas que han empezado a optar por ir a Ecuador, en donde pareciera que el gobierno de Guillermo Lasso entrega una proyección de inversión mucho más sana, más tranquila. Se habían ido a Brasil, en su momento se habían ido a Argentina con la llegada de Mauricio Macri, pero se han retirado después de la salida de Mauricio Macri. También Colombia había sido una opción con Duque, pero Duque enfrenta su propia agenda política y coyuntural de esta reforma cultural que se da en América Latina. Entonces la realidad es que generalmente intentan irse hacia lugares en donde la seguridad jurídica prima y por eso Estados Unidos termina siendo el lugar de mayor de recepción de flujos de capitales y desde acá de alguna forma uno intenta reorganizar lo que hace sus negocios a nivel en América Latina. Pero es un capital que viene a ser invertido, como en el caso de tu compañía, que tú tienes un portafolio muy grande, o es un capital que está en un banco. Primero viene, la primera etapa es la etapa de resguardo. Lo primero que se quiere hacer es llegar a Estados Unidos, decir estoy tranquilo, me he logrado separar, por ejemplo, del riesgo cambiario, del riesgo inflacionario local, he logrado separar el riesgo político, que también es muy importante y que genera que muchos de estos países tengan una prima de riesgo superior. Hay un caso muy particular, Guillermo Lasso logra un acuerdo con el FMI. Eso hace que ese día el riesgo país de Ecuador baje tremendamente. La Asamblea le boicotea el acuerdo con el FMI. Al día siguiente el riesgo país de Ecuador vuelve a subir. O sea, en ese tira y afloje, lo que primero se intenta generar cuando llega ese capital a Estados Unidos es seguridad jurídica. Después que vemos el contexto de seguridad jurídica, empiezan a buscar negocios locales para ver si se genera algún tipo de rendimiento y posteriormente desde acá se reestructuran formatos económicos para volver a América Latina a hacer negocios y aprovechar la coyuntura. Un ejemplo práctico, por ejemplo, de lo que ha pasado en Argentina es que el valor de las hectáreas agrícolas argentinas ha bajado casi un 30, un 40% en dólares, dependiendo del producto que se estaba manejando, pero por ejemplo, una hectárea de limón en Argentina se estaba negociando en la época de Macri en $25.000, $26.000 y hoy se negocia por sectores de $8.000,
8.000 a 10.000 dólares. Entonces, también hay una oportunidad para hacerse de ese activo, que valía mucho más caro, pero ya no desde una visión localista, sino de una visión mucho más internacional y globalizada. ¿Los paraísos fiscales cuentan en toda esta situación o simplemente esas son gente que quiere poner su dinero a trabajar? Mira, hay casi 85 jurisdicciones fiscales que se denominan eficientes. ¿Y a qué se le denomina eficientes? Es que no cobran ni preguntas. Que no cobran impuestos a la renta, Pero la realidad es que hay un ataque a esas jurisdicciones fiscales para que de alguna forma se pongan a cobrar impuestos a las ganancias. Lo más importante es que siempre han existido, que lamentablemente algunas veces cubren actividades ilegales, pero en muchas otras veces lo que hacen, entre comillas, es reestructurar o fomentar el manejo de las operaciones internacionales para los efectos de eficientizar el manejo del negocio. Sí, son muy visibles, hay algunas que son más famosas que otras, hay jurisdicciones que son fiscalmente responsables e informan sobre el origen de los fondos y demás, pero fundamentalmente cuando un empresario ve el tablero internacional de opciones de negocios, utiliza estas jurisdicciones para lograr mejores asignaciones de patrimonio a nivel internacional. Pero, por ejemplo, ahora llega a tu oficina un inversionista, Valenzuela, quiero extraer de mi país X tantos millones. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Negocios locales o qué prefieren ellos? ¿Negocios locales, negocios en el Caribe, negocios internacionales, negocios en otras partes de Estados Unidos? Lo que es la preferencia no siempre es lo mejor. Lo que todo el mundo prefiere es quiere hacer negocios en Estados Unidos. Lo que pasa es que tienen que tener un antecedente y entender cómo se hace negocio en este país, porque muchas veces lo que pasa en América Latina es que hay mucho nivel de informalidad y en Estados Unidos somos los reyes de la formalidad. Acá tenemos que aprender a pagar impuestos, que vos sabés que en muchos países de Latinoamérica no estamos acostumbrados porque hay tanta asimetría con la carga tributaria y no lo recibimos en ventajas o en beneficios comunitarios, que la sociedad latinoamericana en eso tiene que hacer un aprendizaje. Pero lo primero que quieren hacer es hacer negocios en Estados Unidos. Lo segundo que quieren hacer es, a partir de esta plataforma, volver a hacer negocios en los países y en las jurisdicciones y en las actividades que cada uno conoce. ¿Tú le tienes miedo al lavado de dinero, que te usen para lavar dinero sucio en un negocio? A ver, no es solamente que hay que tener miedo, hay que ser responsable, eso ya no se puede permitir y no debe existir. Entonces nosotros en general cuando asesoramos, y vos recordá Tomás que yo originalmente soy abogado, lo que primero me preocupo es entender dónde es el origen de ese dinero, que es de una actividad lícita. Nos tenemos que preocupar por eso para no fomentar y no caer como puede ser fruto de alguna red que no sea legal. Tenemos que preocuparnos en eso porque es una responsabilidad que no es solamente ganar dinero, no tiene que manejarnos solamente el elemento de la codicia, nos tiene que hacer una responsabilidad genérica total de toda la comunidad. Hay mucho dinero venezolano aquí de los llamados enchufados, ¿no? Eso, ¿no? Mira, a partir de la presidencia de Trump, no te voy a negar, se han empezado a aplicar una serie de regulaciones americanas que ya eran preexistentes desde 1995, que ha generado de que ese dinero venezolano, entre comillas, sea rechazado. O sea, vino en una época muy fuertemente, pero a partir de esta aplicación de estas regulaciones, ya no solamente la persona que ha trabajado directamente con el gobierno venezolano, sino todos aquellos que han ayudado a los que indirectamente fomentaban negocios con el gobierno venezolano, ya pueden llegar a caer bajo alguna acción judicial americana. Entonces eso ha generado que nuestra barrera de ingresos sea mucho más alta y nos cuidemos mucho más de entender de dónde viene ese dinero. Y de Venezuela obviamente nos preocupamos mucho más. Argentina, tu país, es en riesgo en este momento. La votación de hace una semana fue no sorprendente, pero sí agradable, ¿no? Sí, la votación ha mostrado de que no hay de parte del gobierno no hay una tendencia de que va a ganar estas próximas elecciones, sino que hay un empate técnico, la oposición ha recabado mucha fuerza y eso genera de que haya, por un lado, una esperanza de cambio con respecto al tema de la tendencia económica y política de Argentina, pero también genera mucha volatilidad, porque Argentina tiene una grieta política, 50% y 50% de la población, y eso es algo que no solamente se vive en Argentina, sino en el resto de los países. Hay una grieta cultural muy fuerte, con lo cual, de alguna forma, yo auguro que Latinoamérica lamentablemente va a tener muchísima volatilidad en los próximos 5 años.
Hay dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha, hay mucho populismo en América Latina, va a haber mucha volatilidad económica y a eso agregale de que Estados Unidos está exportando inflación porque ha habido mucha emisión monetaria en Estados Unidos y eso ha generado de que esa inflación llegue también a América Latina, con lo cual estamos en un caldo de cultivo bastante complejado. Muchas gracias, Damián. Damián Valenzuela, quien es analista económico y político internacional, además de empresario con una firma de inversiones Invest America. Enseguida regresamos.